Muy buenos días. El día de hoy estamos con la docente Sandra Jiménez y le vamos a realizar una entrevista sobre las problemáticas educativas y su abordaje. El objetivo de esta entrevista es explorar las problemáticas educativas actuales y del contexto institucional y la forma en la que se priorizan los mecanismos de posible solución, considerando pues la experiencia tuya como docente de secundaria y como miembro del consejo directivo o ex miembro del consejo directivo actualmente. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles considera que son las principales problemáticas educativas que afectan hoy en día gran parte de la comunidad escolar en el país? Gracias, Heidi. Bueno, hay que mirar varias aristas. Una de ellas es como la política educativa, en donde pues encontramos que por ahí comienza de una vez como una problemática grande y es el gran número de estudiantes en un aula por docente. En el sector público tenemos 40 estudiantes, muchas veces tenemos hasta 45, pero 40 estudiantes en un aula realmente dificultan cualquier proceso pedagógico que quiera hacerse. Entonces, pues por ahí empezamos mal. Si tuviéramos la mitad de los estudiantes, pues avanzaríamos enormemente. Entonces, esa política educativa, digamos que ahí está, ahí hay una falla, una inconsecuencia, porque ahí nos desborda todo. Entonces, tenemos pues hacinamiento en las aulas, no tenemos maestros de apoyo para los estudiantes que son de inclusión, y pues realmente lo que uno hace en un aula es integración sin quererlo. Uno tiene los mecanismos, digamos, con los que cuenta ya de su carrera para poder estar con los estudiantes de inclusión, pero realmente uno no puede hacer más que una mera integración. Esa es otra condición que la consideramos una problemática grande. A nivel institucional, digamos, ya viendo como otras aristas, pues el no contar con todos los recursos tecnológicos o todos los recursos de aula para poder llevar a cabo unas prácticas. Sabemos que pues de acuerdo a la disciplina pues hay diferentes metodologías y pues se requieren unos recursos con los que muchas veces no se cuenta. A nivel también, digamos, de plan de estudios, vemos cómo desde la política educativa se está muchas veces enfatizando más en la parte, a mi modo de ver, como de lo productivo, ¿sí? Y no de lo pedagógico y lo humano. Entonces, podemos ver que el plan de estudios apunta hacia disminuir cada vez más las ciencias sociales, las humanidades, como que se van relegando al papel, porque necesitamos dar unos estándares, unos resultados de unas pruebas externas, y de un ranking pues como las pruebas PISA y demás, que pues uno dice solamente van muy enfocados hacia las matemáticas y demás para cumplir otros propósitos en el término político. Entonces pues esa es una problemática grande. A nivel de institución, como decía, la falta como de recursos, que las instituciones también están como muy demarcadas en que con lo que tenemos, el docente, perdón, hace todo. Es el docente de orquesta, entonces tiene que mirar cómo desarrolla su clase, pero también entonces cómo ese docente cumple con todo, y también se le analizan los resultados. También el docente es el responsable por la promoción o no promoción de estudiantes, por las pruebas internas, por las pruebas externas, y dónde queda el bienestar docente. El bienestar docente entonces se va viendo como relegado, como eh, que realmente ni siquiera un docente puede eh, acudir a una calamidad familiar porque debe dejar un reemplazo. Entonces es como ese tecnicismo, es como una educación tecnócrata que hemos estado viendo. Y pues ya en la parte de estudiantes pues vienen muchas cosas más, el uso, digamos, de sus redes sociales, que hace que en contexto pues tengan otras formas de ser y estar, unas subjetividades que vienen ahí a entrar, a jugar,
con la parte pedagógica, entonces pues es difícil, por ejemplo, en los términos de concentración de un estudiante que recurre a sus redes tecnológicas en donde pasamos un short, un video de un minutico o segunditos, pues pueda tener un tipo de concentración en clase con los pocos recursos que hay. Entonces, todo eso dificulta los procesos, los contextos, el entender que hoy en día el docente es más visto como un cuidador que como un pedagogo, el entender que de muchas maneras los colegios apuntan más hacia la demanda de la educación como un servicio y no como un derecho. Entonces, esas problemáticas están enraizadas ahí. Es difícil hacerles frente, pero pues la resistencia desde el aula también se ve cuando le apuntamos a esos procesos pedagógicos, cuando decimos que a pesar de podemos hacer cosas maravillosas y lo demostramos pues con experiencia de vida, más que con unas pruebas y demás. Muy interesante, muchísimas gracias, profe Sandra. Me gustaría que profundizaras un poco sobre la continuidad de las políticas educativas. Sí hay una incidencia entre cambio de gobierno a gobierno, en este caso pues sería de Secretaría de Educación. Sí hay un pulso político y realmente pues se ve esa puja cuando hablamos de contexto político nacional con distrital. Entonces, digamos que desde los lineamientos, la normativa, las resoluciones apuntan a que algunos van por un lado, lo distrital, y lo nacional se va por otro. Cuando hay cambio de gobierno, pues cambia como el enfoque que se le da a la educación, ¿sí? En algunos años se habló de ciclos, ahorita entonces ya pasó el gobierno, entonces ahorita hablamos de otra determinación, otros van con la política de inclusión, otros ya no, que el preescolar de 3 grados, entonces ahora no lo quitamos porque ahora es de integración social, etcétera, etcétera. Y claro, las políticas educativas se ven, pues digamos, se reflejan mucho en el trabajo de aula. Ahí es cuando decimos, pero cambió el gobierno y entonces otra vez hay un revuelo y se desorganiza todo. Y entonces no sabemos si vamos a apuntar a lo mismo, si se va a dar de esta manera, se cambian los planes de estudio, toman decisiones burocráticas y sobre el escritorio que a veces uno dice, pero bueno, ¿y a quién, con base en qué se están tomando esas decisiones y quiénes se están viendo afectados realmente? Porque pues es como la educación a la carta, según el menú que nos van ofreciendo, pues tenemos que hacerlo. Y ahí es cuando vemos que es difícil porque muchas veces es acceder a los caprichos de los gobiernos de turno, ¿sí? Y no tenemos muchas veces, tristemente, en términos de educativos, hablando de secretarios de educación, ministros de educación, no tenemos personas idóneas. Muchas veces encontramos que tienen otro tipo de profesiones, pero que no son cercanas a la pedagogía. Entonces, pues, ¿quién regula eso? ¿Sí? ¿Quién lo está dirigiendo? Y con base en qué se están formulando ese tipo de políticas. Pero sí, nos vemos afectados y sí hay cambio, no hay continuidad. Muchísimas gracias.